Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado La vida de Luis Urías Belderrain y la Ibicenesh. Bienvenidos a nuestras y nuestros docentes y bienvenidos también a nuestras y nuestros estudiantes quienes están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por su presencia esta mañana en una muy interesante actividad, en un ejercicio de historia, pero también en un ejercicio de recuerdos, de memorias, de vivencias. Un ejercicio en donde queremos compartir con la comunidad normalista, con la comunidad estudiantil, la comunidad docente y el personal de apoyo y administrativo más acerca de la vida del profesor Luis Urías Belderrain. Un espacio justamente para poder reconocer su trayectoria, a su persona, su vivencia, su ser. ¿Quién era él? ¿Y quién era él dentro de la Ibicenesh? Esa parte tan significativa que en ocasiones se nos puede escapar de las manos porque sí, nuestra institución lleva su nombre, pero ¿cuánto sabemos de él? ¿Realmente cuánto lo conocemos? ¿Realmente qué sabemos de él en su persona y de él en su vida profesional, laboral, en su legado, en todo lo que él hizo por la educación? ¿Y por qué él en el nombre de nuestra institución? Para ello tenemos dos invitados de lujo a este webinar, quienes van a estar participando con nosotros y a quienes voy a presentar de manera muy concreta y resumida, porque ambos tienen un currículum extenso y eso y los tiempos nos hace ajustar un poco la presentación de nuestros dos invitados de honor. Voy a empezar por la maestra Silvia Socorro Romero Franco, una gran amiga, una colega, alguien a quien admiro y quiero personalmente. La maestra Silvia Socorro Romero es egresada de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua en educación preescolar. Es también licenciada en psicopedagogía por la Normal Superior José Medrano. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en Desarrollo Educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y Político por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue profesora en jardines de niños, en educación secundaria, en educación media, en el bachiller normal del Estado. Terapeuta de aprendizaje en el Centro Psicopedagógico. Profesora de educación superior en su alma mater y su casa, la Ibicenesh. También profesora del Instituto Politécnico Nacional en su unidad Chihuahua. Y gratamente, subdirectora académica de la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua en el periodo 2004-2005 y posteriormente directora de esta institución del 2008 al 2011. Maestra Silvia, un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a este espacio y gracias, mil gracias por aceptar la invitación a participar el día de hoy en este webinar. Asimismo, tengo el honor también de presentar al doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es doctor en educación, es maestro en educación, campo práctica docente y licenciado en educación primaria. Cuenta con una especialización en competencias docentes
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado 22 libros especializados en el área de historia e historiografía de la educación y formación de maestros, en donde él participa como autor, coautor o coordinador. Además, tiene numerosos artículos en revistas indexadas, ponencias, reseñas y capítulos de libros. Tiene participaciones en encuentros de investigación en España, Cuba, Uruguay, Colombia y México. Fue presidente de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua en el periodo 2013 a 2014 y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación de 2019 a 2021. Dirige la publicación científica de la revista de investigación educativa de la REDIECH, la cual se encuentra en el padrón de revistas arbitradas del CONACYT, y el Anuario Mexicano de la Historia de la Educación. Cuenta además con perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde coordina el área temática de Historia e Historiografía de la Educación y el Proyecto de Estado de Conocimiento de la década 2012-2021 en la misma área. En 2021 coordinó la colección editorial Historia de la Educación en México, de la que se publicaron 5 volúmenes temáticos en 7 tomos, en los que se da cuenta de los propios procesos históricos educativos más significativos de nuestro país. Doctor Jesús Adolfo Trujillo, bienvenido a este webinar y mil gracias por tu participación en este evento. Un evento que da también parte del cierre de la semana académica dentro del marco del 117 aniversario de nuestra institución. Ambos, también señalarlo, ambos son parte del Consejo Editorial de la IBICENESH, son investigadores externos que colaboran y participan activamente en este Consejo Editorial. Y bueno, por eso también es un honor tenerlos a ellos dos esta mañana en el webinar para compartir, como lo saben ustedes, con los docentes, con el personal administrativo, pero también con todas nuestras y nuestros estudiantes siguiendo esta presentación por medio de YouTube. Así es que sean bienvenidos a este evento y nuevamente gracias por colaborar y por participar con nosotros, porque estoy segura que este evento nos va a llenar en el conocimiento, pero también en ese amor y en esa pasión que tenemos por nuestra escuela, por la identidad que generamos siendo normalistas. Quienes ya hemos transitado como estudiantes en esta escuela y regresamos a esta escuela, nos reconocemos partícipes y nos reconocemos también como en casa, porque hay una identidad. Nos decimos y nos sabemos normalistas. Y parte de esa identidad es justamente nuestra historia. Saber desde dónde está nuestra escuela, cuándo está nuestra escuela y quién es este personaje tan importante para nuestra escuela. Por ello, pues, este evento es un evento muy especial en este marco del 117 aniversario de la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Belderrain. Sean pues todos bienvenidos y dentro de la dinámica que vamos a tener, le estaremos dando la voz en primera instancia al doctor Trujillo, quien empezará con la historia de Luis Urías Belderrain y posteriormente estaremos dando la palabra a la maestra Silvia Romero para que ella también nos haga unas reflexiones en torno a un libro muy interesante. Maestra Silvia, también nos platicarás acerca de él y con esto complementar todo nuestro webinar. Sin más, entonces, doctor Trujillo, te cedo la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la presentación, por la invitación.
Para mí es un gusto estar en esta semana académica con motivo de los festejos por los 117 años de la institución benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado, profesor Luis Urías Belderrain. Agradezco profundamente la invitación que me hacen para venir a comentar algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con la vida del profesor Luis Urías Belderrain, sus aportaciones al ámbito educativo y lo que nosotros hemos encontrado a partir de las investigaciones que hemos realizado en materia de historia de la educación a nivel del estado de Chihuahua. Debo decir, antes de empezar a abordar los aspectos que tienen que ver con la historia de la educación propiamente en el periodo en el que al profesor Urías le toca desempeñarse como maestro normalista, como investigador, y el legado que dejó para la Escuela Normal del Estado. La biógrafa autorizada, debo decirlo, pues es la maestra Conchita Franco. Ella ha trabajado muchísimo la historia de vida del profesor, ha realizado innumerables entrevistas, ha hecho publicaciones relacionadas con su vida. Tuvo la fortuna de haber sido primeramente discípula, estudiante con el maestro Urías y posteriormente compañera de trabajo dentro de la Normal del Estado, ya en la segunda etapa que el maestro fue director de la institución. Entonces, pues ella es la que más ha profundizado. En lo particular, en mi caso soy egresado de la Escuela Normal del Estado y por ahí en el 2000, entre 2000 y 2001, cuando uno traía por ahí las inquietudes de estudiante, pues yo empecé a tener acercamientos con la historia de la Escuela Normal del Estado. En aquel momento, por una situación ahí de inquietud estudiantil, planteé un proyecto para que la Escuela Normal contara con un espacio en el Diario de Chihuahua para que se difundieran cuestiones relacionadas con la educación, con la historia de la Normal del Estado. Y pues le digo, uno como estudiante se avienta así a veces sin reflexionar las implicaciones que tienen los actos, y pues resulta que sí me hicieron caso, ¿no? Me habló en una ocasión el director del diario para ver de qué se trataba el proyecto y pues para decirme que sí había manera de tener el espacio. Entonces, pues yo sin tener ninguna experiencia ni como escritor ni como investigador, empecé primeramente a indagar sobre la historia de la Normal, acercarme a los textos de Francisco R. Almada, y una de las cuestiones que más me interesó pues fue efectivamente la vida del profesor Luis Urías Belderrain. Entonces, derivado de esa inquietud también, pues así sin analizar mucho las implicaciones, un día dije, bueno, pues yo creo que si ya me metí en este asunto de ser escritor sin serlo profesionalmente, pues yo creo que sería una aportación muy significativa que cuando la Normal del Estado llegue a su primer centenario, que pues en aquel momento, hablando de 2001, todavía se veía lejano, ¿no? Cerca de 5 años para llegar a 2006, que era cuando se festejarían lo que era el centenario. Pues sería un momento ideal para realizar la publicación de un libro que diera cuenta sobre la historia de la Normal del Estado. Y pues también empecé a trabajar ya de una manera más sistemática, hacer entrevistas. En alguna ocasión me tocó entrevistarme con Luis Urías Hermosillo, el hijo del profesor Urías.
pues con la intención también de recopilar información sobre la vida del profesor y sobre la historia de la Escuela Normal del Estado. Entrevisté a muchos otros personajes, entre ellos la maestra Conchita también, de manera que para 2005, pues efectivamente llegamos a la publicación del libro Sembradores, la Normal del Estado en la historia educativa de Chihuahua, que precisamente pues tenía ese propósito, dar cuenta de lo que había ocurrido, así como una mirada rápida a lo largo de 100 años, ¿no? Porque sabemos que pues simplemente un libro, profundizar en un aspecto particular de la historia de una institución, pues se va en simplemente analizar un proceso histórico, ¿no? Pero aquí tratábamos de dar una radiografía de lo que había sido la Escuela Normal en 100 años, entonces pues eso se concretó en la publicación de ese libro. Y pues ahí en ese momento pues me interesó mucho más profundizar en la vida del profesor Urías. Me llamó mucho la atención cómo pues un personaje que había estado pues en tiempos muy diferentes, ¿no?, a los que vivimos ahora, había realizado aportaciones tan importantes para el campo educativo. Situándonos ya específicamente en lo que yo he trabajado, pues así de manera más profunda, por así decirlo, pues ha sido en la etapa de la educación socialista. Curiosamente, pues tanto las aportaciones del profesor Urías como una generación de maestros muy reconocidos de aquella época, José Jesús Barrón, Martín H. Barrios Álvarez, Manuel López Dávila, Francisco García Carranza, Salvador Martínez Prieto, Antonio Quevedo Caro, todos esos personajes pertenecen a esa generación, ¿no?, donde pues las principales implicaciones de sus acciones estuvieron en la época de la educación socialista y en el periodo, los años siguientes, ¿no?, que coinciden precisamente con el nacimiento de la Escuela Normal del Estado, ya como una institución independiente, por así decirlo. Pero remitiéndome a esos antecedentes, pues lo que nosotros hemos investigado, y digo nosotros porque yo pertenezco a un cuerpo académico de Historia y Historiografía de la Educación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que pues nos dedicamos precisamente a hacer investigación en todo lo que tiene que ver con historia regional, historia de la formación de maestros, personajes educativos y todo ello. Entonces, algunos de los trabajos que se han realizado, pues los hemos hecho en conjunto con uno de los historiadores también más destacados de Chihuahua, el doctor Guillermo Hernández Orozco, y el doctor Francisco Alberto Pérez Piñón. En relación a la vida del profesor Urías, pues no me metería así en darles muchos datos, ¿no?, sobre cuestiones así biográficas, ¿no?, fechas y cuestiones de ese tipo, sino más bien de contexto, ¿no?, cómo se daban los contextos, el contexto educativo de ese momento, el contexto social, para más o menos tratar de ubicar la importancia de su obra educativa. El maestro, pues lógicamente, si estábamos en la ciudad de Chihuahua en aquel tiempo, él nace en 1907, entonces su época de estudiante, pues le toca precisamente en la etapa posrevolucionaria, ¿no?, por así decirlo. La década de 1920 es cuando a él le toca cursar su educación ya pues media y profesional, de manera que en ese entonces pues la institución emblemática era el Instituto Científico y Literario. Esa institución pues es lo que posteriormente dio pie a la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero en aquella época pues estamos hablando de que era la unidad que aglutinaba tanto a la Escuela Normal del Estado como a otras instituciones que ahora forman parte de la educación superior. Entre ellas pues se encontraba la escuela preparatoria, que como su nombre lo dice, pues era el antecedente para realizar una carrera, pero lo que conocemos ahora como carreras universitarias, pues muchas personas preferían hacerlas en otras entidades o en la capital del país, ¿verdad?, porque pues de alguna manera tenía mayor reconocimiento. Pero el instituto, pues en ese momento era la máxima casa de estudios.
junto con la escuela normal, pues funcionaban otras dependencias. Ahí en diferentes momentos históricos se fueron adjuntando la escuela comercial, la escuela de ingenieros mecánicos y electricistas, la escuela secundaria, la escuela normal de educadoras, por allá en 1929, diferentes instituciones que funcionaban como especie de dependencias, pero todas bajo la estructura del instituto, de manera que el personal, los espacios para llevar a cabo las actividades educativas, pues eran comunes para todas las instituciones que ahí funcionaban. El maestro Urías, pues le toca iniciar sus estudios como maestro normalista, pero por ahí en esos tiempos, se acostumbraba que la Escuela Nacional de Agricultura, la institución que se ubica en Chapingo, pues hacía recorridos por diferentes entidades de la República para promocionar sus carreras y ofrecían becas para estudiantes que quisieran irse al centro del país, que quisieran estudiar allá y la institución pues los becaba para que estuvieran allá en una especie de internado y pudieran realizar alguna de las carreras que se ofrecían. Entonces el maestro Urías pues le despierta le llama la atención y se va a realizar estudios allá, los concluye y cuando regresa aquí al estado de Chihuahua, pues se da cuenta que lo suyo era la educación, entonces decide retomar los estudios que había dejado pendientes y concluir su carrera como maestro. Estamos hablando que ya la obra educativa sus primeros años ya como maestro en servicio, pues fueron en la década de 1930. Si nosotros nos ubicamos en ese contexto histórico, pues curiosamente va muy alineado a lo que se estaba dando a nivel internacional con los grandes psicólogos educativos, ¿no? Si nosotros identificamos la obra de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, de Ausubel, toda esa generación de psicólogos que pues estudiaron los aspectos que tienen que ver con el aprendizaje, cómo se daba el aprendizaje en el ser humano, pues corresponden a esa primera parte del siglo XX. De manera que, curiosamente, el profesor Urías, y así lo han narrado las personas que hemos entrevistado, que fueron sus contemporáneos, ya sea como compañeros de trabajo o como estudiantes, pues narran que desde esa época el profesor Urías ya tenía acceso a la literatura europea. El Instituto Científico y Literario pues tenía una característica que en aquel momento, todo lo que fue pues siglo XIX, que el instituto tiene sus antecedentes desde 1827, prácticamente durante todo siglo XIX y la primera parte del siglo XX, una de las asignaturas que eran pues casi obligatorias, ¿no? Que eran así, formaban parte del currículo, pues era la clase de francés, de manera que los estudiantes pues recibían una formación muy sólida, que no solamente en cuestión de idioma extranjero, pues no solamente era el inglés, sino que en aquel momento, por la tradición que tenemos positivista de finales del siglo XIX, donde México tenía una relación muy estrecha con Europa, principalmente con Francia. Ustedes saben que en el porfiriato el estilo y el estilo de vida y de país al que aspiraba la sociedad, pues era el estilo francés. De manera que el instituto pues no quedó ajeno a esa tendencia y la asignatura de idioma francés pues era parte de la currícula. Entonces el maestro Urías y todas las personas que se formaron en esa generación pues mínimamente tenían los conocimientos para poder traducir obras del francés. De manera que el profesor pues tuvo acceso a la literatura europea y las personas que lo conocieron pues narran que el maestro ya realizaba traducciones de obras importantes de psicólogos y de educadores europeos, entre ellos Jean Piaget.
nosotros, pues, lógicamente, pues, si identificamos la obra educativa de Piaget, pues más o menos corresponde a los inicios, estaríamos hablando de los años 30, la etapa así más fuerte, pues ya fue en la década de 1950, 1960 y ya hasta 1980, ¿no? Que es la década en la que él fallece. De manera que el profesor Urías, pues, de alguna manera estuvo influenciado por las corrientes pedagógicas que de manera muy temprana él tuvo acceso, y cuentan las personas que incluso él realizaba traducciones de esos documentos. A lo mejor no dimensionamos si nosotros pensamos desde el presente, ¿no? Cómo vivimos nosotros ahorita, pues no dimensionamos lo que eso significa, porque pues nosotros vivimos en una cultura que le picas al internet y tiene uno acceso a cualquier documento que se publica desde cualquier parte del mundo. Pero si hablamos de la década de 1930, que es cuando él inicia su vida laboral, hacia adelante, pues el acceso a las fuentes de información era limitado. O sea, hablar de una persona que tuviera los recursos, que tuviera los medios para tener acceso al conocimiento, pues era aquella persona que podía pedir un libro de la Ciudad de México, simplemente. O sea, que podía tener acceso a un catálogo, que alguna librería mandara el inventario de libros que tenía a disposición, que no se los enviaban a cualquier persona. O sea, no había manera de bombardear con spam a la gente, ¿no? Para ver qué libro querían comprar. Simplemente las casas editoriales lo que hacían era enviar sus catálogos a instituciones. Aquí en el instituto, en el archivo histórico de la universidad, pues tenemos los listados ahí de casas editoriales de la Ciudad de México que enviaban el catálogo de libros y luego los precios, y si la institución quería hacer algún pedido, pues ya se enviaban por correo postal, y de esa manera se podía adquirir algún libro que estuviera pues en boga en el ámbito educativo en ese momento. El maestro Urías, pues ya de la época en la que empieza la educación socialista, estamos hablando de 1934, pues él ya tiene acercamientos al Instituto Científico y Literario, empieza a trabajar sus primeras cátedras, y ya es cuando empieza a tener acceso a ese tipo de literatura. La conformación del maestro como pedagogo, pues empieza precisamente en la década de los 30. Lo primero, pues fue como todo mundo empezamos, ¿no? Con una plaza de maestro de educación primaria. En aquel momento le tocó trabajar en Ciudad Juárez primero. Ahí en Juárez, un aspecto interesante de su vida, pues es que se da los primeros contactos con lo que serían sus amigos, pero no solamente sus amigos, ¿no? Sino que se hace un grupo de intelectuales muy fuerte que en ese momento pues no figuraban así como personajes emblemáticos, ¿no? De la política o de la educación en el estado de Chihuahua. Estaban en la misma situación que él, ¿no? Arrancando su vida profesional, pero más tarde, principalmente a partir de la implantación de la educación socialista de 1934, pues ya se empiezan a aglutinar como un grupo no solamente de amigos, ¿no? Sino de correligionarios ideológicos y personas que fueron caminando en el ámbito de la administración pública, de la vida sindical, pues de manera muy, muy cercana, ¿no? Incluso nosotros no hemos profundizado mucho en ese tema, ¿no? Pero pues se movía un grupo de personas afiliadas a la masonería, de la cual el maestro José Jesús Barrón era uno de los pilares ahí, y pues tuvieron una relación muy, muy cercana, ¿no? Como grupo de masones, que los fue impulsando a diferentes cargos, a diferentes actividades en el ámbito político sindical en las décadas siguientes. De manera que pues ese grupo se empieza a conformar incluso cuando
el profesor Urías trabajaba en Juárez, pues lo mandan llamar para iniciar trabajos en una escuela que se iba pues como a pilotear, ¿no? Donde se iba a trabajar con niños sordos, y en esa institución había seleccionado el profesor Manuel López Dávila, que en aquel entonces se desempeñaba en la administración de gobierno del estado. Seleccionó un grupo de maestros, y entre ellos iba el profesor Urías y el maestro José Jesús Barrón. Posteriormente ellos son correligionarios. El maestro López Dávila pues fue un personaje político muy importante a nivel nacional. Eran así camaradas, ¿no? Eran compas de cercanos, ¿no? Y el maestro López Dávila pues se convierte en secretario general de gobierno, luego pasa a ser presidente municipal de Chihuahua, por ahí después de haber sido director honorario del Instituto Científico y Literario. Se convierte en diputado a nivel federal. Por allá en los años 60, 1962, 63, por ahí en esa década, lo manda a llamar el presidente de la República para que vaya y, como se estilaba en aquel tiempo, ¿no? Para que vaya y compita en las elecciones para gobernador en San Luis Potosí, y se convierte en gobernador de aquella entidad. Entonces, pues ese personaje también fue muy significativo y muy cercano al profesor Luis Urías Belderrain. En esa época, pues yo creo que se da pues la formación del pedagogo, ¿no? En ese trabajo de tipo biográfico que hemos realizado con estos personajes, pues identificamos al ideólogo. En este caso era el maestro José de Jesús Barrón, ideólogo socialista, al político, que el más fuerte pues fue López Dávila, Manuel López Dávila, y al pedagogo o al intelectual, que ahí ubicamos al maestro Luis Urías Belderrain. Todos ellos se consolidan o se convierten les da su identidad como personajes en esa línea. La educación socialista, nosotros recordemos que esa se implanta en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Empieza con la modificación o con la primera reforma al artículo 3º constitucional que se daba desde 1917. Ocurre en diciembre de 1934, se implanta o se agrega por allá al texto constitucional el término de socialista, que la educación estaría enfocada bajo esos términos, bajo la ideología socialista, de manera que pues quienes se encargan de darle forma a lo que sería o cómo se entendería la educación socialista, pues precisamente le toca al profesor Urías, al profesor Barrón, al maestro Barrios Álvarez y al maestro Manuel López Dávila. Esa corriente socialista pues ya permeaba en la educación desde el 33, por ahí es cuando ya se identifican actividades que se daban dentro de la normal, como eran las brigadas culturales socialistas, con las cuales se pretendía pues impregnar a la sociedad sobre lo que implicaba el socialismo en la educación. De manera que fue una etapa muy activa para el profesor Urías dentro de la escuela normal. Se consolida como docente primeramente, y en ese lapso de tiempo pues es cuando él es visto como un candidato para poder dirigir la institución. Y precisamente al encontrarse la escuela normal dentro de la estructura del Instituto Científico y Literario, pues lógicamente que empezaron los roces, ¿no? Cuando se da el proyecto socialista. Imagínense ustedes un grupo de maestros proletarios, de las clases más humildes, ¿no? Hijos de campesinos, de obreros, de jornaleros, que iban a estudiar una carrera para tratar de salir adelante de una manera honesta en la vida, llegar a una institución que concentraba la élite también chihuahuense, pero dentro de la escuela preparatoria, ¿no? Donde iban los hijos de las familias pudientes, ¿no? Entonces eran visiones muy
distintas conviviendo dentro de una misma institución, que desde que empieza el proyecto socialista, empieza el choque y a través de las sociedades de alumnos ya se identificaban diferencias entre lo que era el perfil normalista y lo que era el estudiante preparatoriano. De manera que en el 37, cuando empiezan los problemas fuertes, incluso hubo por ahí algunas huelgas estudiantiles, pues de manera repentina toma la decisión el gobernador del estado de aquel entonces de separar a la escuela normal y de dotarla de una estructura propia desde el ámbito directivo, administrativo, y posteriormente pues con la idea de separarle incluso físicamente del Instituto Científico y Literario. Entonces, esa etapa de la escuela normal ya como institución independiente, pues empieza en 1937, y a quien le toca la rifa, por así decirlo, del Tigre, o le toca la fortuna de ser el primer director, pues es al maestro Luis Urías Belderrey. Él permanece como directivo hasta 1947, entonces en ese periodo, esos 10 años que él está al frente de la institución, pues fueron cruciales para desarrollar su obra científica, su obra educativa. Precisamente, pues el papel que tuvo como directivo, a lo mejor las relaciones, las posibilidades que él tenía para realizar investigación, que en aquel tiempo era pues algo de loco, ¿no? O sea, en aquel tiempo no era así como en nuestros días, ¿no? Que hay posgrados, hay diferentes políticas, incluso a nivel estatal, nacional, que incentivan el desarrollo de investigación educativa, pero en aquel entonces aventarse a hacer investigación, pues era algo que solamente se hacía o que estaba consolidado pues en las grandes ciudades o a nivel mundial, ¿no? En ese tiempo se estaba dando la corriente de la psicometría, ¿no? De estos estudios que trataban de utilizar los instrumentos científicos para medir coeficiente intelectual, para hacer lo que eran las primeras generaciones de los test evaluativos, y en ese contexto el maestro Urías pues estaba a la altura, o se estaba midiendo con lo que estaban haciendo los grandes investigadores a nivel internacional, principalmente psicólogos, ¿verdad? Porque las tareas de investigación en esa primera parte del siglo XX, pues no fueron obra de educadores, ¿no? Fueron obra de psicólogos que estaban tratando de aportar o de brindar elementos para entender ese aspecto, ¿no? De cómo se construye el aprendizaje, que la obra pues más conocida es la de Piaget y la de Vygotsky. Entonces el maestro Urías ya en ese momento, en una ciudad de provincia, ¿no? Como nos dicen desde el centro de México, estaba haciendo ese tipo de investigaciones, ¿no? A nivel de un nivel a la altura de lo que estaban haciendo esos grandes psicólogos. Me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya me acerco a mi tiempo. Entonces tenemos que la obra fuerte pues se da, o lo que nosotros hemos investigado. Yo no me he metido mucho ya en los años posteriores, la segunda etapa que a él le toca ser directivo de 1961 a 1968. Eso pues les digo que quien lo ha trabajado más es la maestra Conchita, porque precisamente es el tiempo en el que a ella le toca convivir con él como compañera de trabajo incluso, pero ya ya corresponde a una segunda etapa, ¿no? Que mucha gente lo ve, quien tuvo oportunidad de ser alumna del profesor, lo ve ya como una etapa, pues ya como de ocaso, ¿no? O sea, quien habla de Luis Urías de los años 40 y los años 50, a quienes lo conocieron en la década del 60, pues es como si hablaran de otro Luis Urías, ¿no? Incluso pues ya es el tiempo en el que fueron sus últimos años de vida. Tuvo un papel en ese momento, si hablamos de
de la década del 40, pues tuvo un papel muy importante en la educación preescolar. Él fue uno de los pioneros, precisamente sus investigaciones educativas pues se enfocaron en el niño de preescolar y en los primeros años de la educación primaria, ¿no? Con todo lo que ya conocemos de los métodos de lectoescritura, que pues él ha sido, o él fue el autor del método integral. ¿Qué legado tiene la obra de Luis Urías Valderrama para la institución benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado? Pues que dotó de identidad, o sea, le toca desempeñarse en un tiempo en el que la escuela empieza a dar sus primeros pasos. 1937 es cuando la escuela empieza a caminar, así como si hacemos la analogía con un bebé, cuando deja de ser bebé, empieza a ser el niño, empieza a caminar, a dar sus primeros pasos. Pues a él le toca ser el artífice de ese proyecto y dotarle de esa identidad que la institución necesitaba, ya no como una dependencia del instituto, sino como una institución sólida, independiente, encargada de la formación de los maestros. Aporta, pues tiene la fortuna de ser un investigador en tiempos que todavía no existía la investigación educativa, ni siquiera podemos hablar que a nivel nacional, o sea, a nivel nacional eran pocos los intelectuales que se dedicaban a hacer investigación y regularmente eran pues personajes connotados, ¿no? Que estaban cerca de la política, que tenían manera de ir a estudiar a otros países, poder abrevar de las ideas que estaban en boga en ese momento. Un ejemplo, Moisés Sáenz, ¿no? Que aparte de ser funcionario, pues era un personaje de un nivel económico muy alto que pues, tuvo oportunidad de irse a Estados Unidos. Fue discípulo de John Dewey y claro que cuando llegaban a México, pues tenían oportunidad de incidir en el tema educativo desde posiciones como funcionarios públicos, ¿no? Pero el profesor Urías, sin tener esa característica, sin ser ni de una familia económicamente de clase alta, ni de ser funcionario educativo a nivel nacional, ¿no? Como esos personajes, pues tuvo la visión de cultivarse, de profundizar en los temas de investigación científica y de poder aportar con una metodología sistemática, ¿no? Que en aquel momento era difícil de acercarse a esos conocimientos, pues tiene la oportunidad de realizar esa labor. Deja el legado de la educación preescolar. Yo tuve oportunidad de entrevistar a la maestra Josefina Ciáñez de Avitia, que también fue discípula del maestro Urías, y hubo un tiempo que ella fue la única alumna que el maestro Urías tenía en la carrera de educadoras. Entonces, en un momento en el que, pues incluso aquí a nivel estatal, los gobernantes no volteaban a ver la educación preescolar, decían que, pues que no había, si no había dónde trabajar, no había mercado de trabajo, pues para qué querían educadoras, ¿no? Entonces, hubo un momento que se decide cerrar la carrera de educadoras que funcionaba en el instituto, la que funcionó a partir de 1929, por falta de alumnado. Decían que no había quien quisiera estudiarla, y el maestro Urías, ya cuando le toca su primera etapa como director, pues lo primero que luchó fue para que se reaperturara la carrera de educadoras. Y no solamente eso, ¿no? Sino que sus investigaciones pues le empezaron a dar un soporte a lo que era nivel educativo para que fuera tomado en serio no solamente por las autoridades educativas, sino por la misma sociedad, ¿no? Que valoraran la importancia que tenía este nivel educativo. Finalmente, pues creo que es muy significativo el voltear a estos aspectos históricos. Yo creo que nos falta profundizar muchísimo en estos temas. Yo creo que en la escuela normal
debe ser una asignatura a tomar en cuenta, pendiente, tener a alguien, un grupo académico que se dedique a recuperar estos aspectos, ¿no? Ya no nos vayamos tan lejos, ¿no? De la historia a nivel estatal o nacional, sino de los procesos históricos que ha vivido la propia institución. 117 años lo ameritan para aportar investigaciones sobre todos los personajes que han desfilado en las diferentes etapas de la historia de la escuela normal, pues que nos ayuden a eso, ¿no? A fomentar una identidad más fuerte no solamente del alumnado, que ahorita forma parte de las diferentes generaciones, sino también a nivel estatal, ¿no? Que aprendamos a valorar el legado educativo que Chihuahua tiene y que pues en muchos aspectos es desconocido, ¿no? Que no ha sido debidamente valorado, pues el profesor Urías es una muestra de ello, ¿no? Quienes han rescatado así su obra, pues ha sido sus hijos, Casiana Urías, ¿no? Que ahorita ya lo comentará la maestra Silvia Romero, porque pues yo creo que si no se hubieran preocupado ellos, otras personas pues no lo hemos hecho como se debiera. Entonces la escuela normal ahí tiene una tarea que seguir en ese sentido. Les agradezco mucho su atención y pues quedo pendiente para si hay al final algún comentario. Doctor Trujillo, qué maravilla escuchar este recorrido. Creo que nos vas poniendo en esa sintonía y vamos conociendo. Efectivamente, tendríamos mucho que profundizar, necesitaríamos más tiempo para conocer todas esas realidades, todas esas historias, todas esas anécdotas que seguramente hay y que has recopilado, ¿no? Que en conjunto con la maestra Conchita Franco efectivamente han hecho un trabajo extraordinario en el recorrido, en conformar toda esa historia. Pero voy a mencionar 4 palabras que fuiste diciendo a lo largo de tu participación, doctor, y que creo que son palabras que nos caracterizan a los que somos normalistas. Con eso voy a poder recapitular un poco lo que tú referiste. Inquietud, inspiración, investigación e identidad. Gracias, doctor Trujillo, por recordarnos las características de quienes somos normalistas, sobre todo para nuestros estudiantes que hoy están presentes también, que esto no se nos olvide y que lo podamos ir poniendo en nuestras características constantes como estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Trujillo, por tu participación. Y efectivamente, la maestra Silvia Romero nos va a hacer también una recapitulación de este libro tan interesante, Nadie es profeta en su tierra, la vida e historia del profesor Luis Urías Belderrain, justo por su hija, Casiana Urías Hermosillo. Maestra Silvia, bienvenida y adelante con esta otra parte de nuestro webinar. Gracias, muchas gracias, querida Claudia. Maestra Claudia, felicidades al doctor Trujillo, interesante, tiene razón, la biógrafa autorizada, así como él, es Conchita. De hecho, la maestra Conchita Franco y su servidora estábamos invitadas desde el 110 aniversario. Han pasado 7 años, estábamos invitadas para presentar esta obra, Nadie es profeta en su tierra, pero sucede que la maestra Casianita, paz descanse, pues tiene un accidente justo en esos días. Ella está en cama por un tiempo y alrededor de 2019, no soy historiadora, por principio hay que aclarar las fechas, bueno, voy a estar alrededor de las fechas, pero no soy historiadora, soy profesora con gusto a la historia. Pero bueno, en aquella ocasión la maestra Casianita, quizás porque fui su alumna, por la amistad con la maestra Conchita y la familiaridad, pues pensó en invitarme. Ahora, qué bueno que la maestra Claudia retoma este proyecto de
honrar la memoria del profesor Luis Urías, de honrar la memoria de la maestra Casianita, de presentar finalmente su libro que estaba proyectado, les digo, desde ese 110 aniversario. Y pues bueno, en eso estamos. También la invitación se extendió a la maestra Conchita, pero bueno, cuestiones de salud, pues no le permitieron estar acá. Sin embargo, bueno, yo le entrevisté y como siempre abrevamos muchísimo aprendizaje de ella y de su amor a la historia del profesor Luis Urías. Y pues en ello, pues con certeza el hecho de sentirnos tan afortunados de ser normalistas y además normalistas de la LUP, de la Luis Urías Valderrey, pues es esta presencia, ¿no?, de investigación, de estudios que hemos abrevado de nuestros maestros, de nuestros compañeros de trabajo y del tótem de la escuela del profesor Luis Urías Valderrey. Y bueno, pues la maestra Casianita, mi maestra, me conoce y sabe que pues me va a permitir disentir del título. No estoy de acuerdo con el título, nadie es profeta en su tierra, porque desde mi punto de vista el maestro sí fue un profeta, es un profeta, seguirá siendo profeta. Y bueno, pues cuáles son los testimonios, justamente al doctor que acabamos de escuchar, es testimonio de esta formación, de que sí, el maestro es un profeta, el maestro Luis Urías, su servidora, y cuántos otros compañeros, todos los egresados somos testigos, pues, de que el maestro, pues, nos formó, ¿verdad? Su historia, como dice el doctor Trujillo, le tocó conformar este nuevo inicio de la normal cuando se separa del Instituto Científico y Literario en el 36, ser el primer director de la institución en esta separación y con todo lo que eso llevaba. Entonces, pues me permito titular mi documento Abriendo Caminos, porque para mí el maestro eso hizo, abrió caminos, nos abrió camino a muchísimas personas, es una fuente de trabajo inagotable, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está la maestra Casianita con un currículum increíble, ¿verdad? Como buena hija de un intelectual y también docente de la Normal del Estado. Pero a la maestra Casianita le preocupaba en especial que o sea, tenía, y lo dice en su libro, ¿verdad? Tiene esa preocupación de que la obra de su padre se pierda entre las generaciones de los normalistas. Pues yo le puedo decir, hasta el plano en que se encuentra, querida maestra, no se preocupe, la obra normalista, la obra de su padre está más viva que nunca. ¿Sí o sí, maestra Claudia? Sí, definitivamente sí, aquí estamos. Trabajo, maestra Claudia, especialmente en estos días. Y bueno, pues tal vez no debe haber tal preocupación, se está retomando esta obra del maestro, sigue vigente entre nosotros. Y la maestra en este libro expresa que su papá tuvo maestros de mentalidad muy abierta, personas progresistas, y que esa influencia fraguó en el maestro, creó y desarrolló un espíritu humanista y científico. Y bueno, no dudamos de ello. No dudamos de que así haya sido. Pero la pregunta de nosotros ahora es cómo seguir favoreciendo ese aprendizaje en estos alumnas y alumnos normalistas, creativos, investigadores. También sabemos que el contexto hace la diferencia. Ya el doctor Trujillo nos hablaba mucho de ese contexto que vivió el profesor Luis Urías y con todas las condiciones sin tecnología que ahora nos favorece y sin los recursos económicos, él hizo lo que hizo. Pues yo creo que tenemos muchas herramientas para seguir su ejemplo, para seguir su tarea y seguir produciendo. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el joven Luis Urías en la Escuela Nacional de Agricultura.
en 1926, alrededor de los 16 años, con esa invitación, con esas becas que se ofrecían. Y de ahí bueno, antes estuvo en la Forestal de Coyoacán y luego pasa a la de Chapingo, ahí termina y retorna a Chihuahua. Y en ese retornar a Chihuahua es cuando termina en el Instituto Científico y Literario y tiene una participación importantísima. Seguimos en la diapositiva, por favor. Ahí está, en sus prácticas de ingeniería forestal. Y bueno, todo este bagaje cultural, estos estudios formaron al científico, al ser humano y comprometido del que hemos abrevado. Él siempre pensó, sintió y actuó con el más elevado amor al servicio social. Ahí está el joven Luis Urías. Y bueno, siguiente diapositiva. Cuando regresa al Instituto Científico y Literario, es estudiante, y a la vez maestro de la Cátedra de Botánica. Ahí es donde conoce a la maestra Casiana Hermosillo Aguirre, su esposa. Y bueno, justo es donde se va fraguando, donde se va formando esa característica tan especial del profesor Luis Urías, y para ello me permito citar al maestro Alberto Arnaut, del libro Historia de una profesión, que dice: la enseñanza normal nació directamente asociada al crecimiento de la intervención del Estado en la institución primaria obligatoria. Surgió como una institución del Estado para formar a los maestros que iban a realizar una actividad cada vez más estatal, la formación de ciudadanos que darían vida a las instituciones liberales. Las normales también nacieron para alfabetizar e integrar la nación en los grupos marginados del desarrollo nacional. En cambio, la universidad, como la Nacional Preparatoria y las escuelas que le precedieron en la enseñanza superior, nacieron para formar una élite, la de los profesionistas, investigadores y humanistas, que requería el desarrollo de una sociedad integrada por una mayoría de analfabetos y marginados. La referencia me permite derivar que a la afortunada formación académica del profesor Urías sumó los esfuerzos y beneficios de ambas instituciones, de ambos grupos, los normalistas y universitarios, aunada desde luego a su brillante inteligencia. Siguiente diapositiva. Ahí está el maestro en esta etapa de estudiante y docente del Instituto Científico y Literario. Seguimos. En esta etapa, ya su última etapa como estudiante y profesor del Instituto Científico y Literario, se forma la sociedad de alumnos y obviamente, ¿quién creen que la encabeza? Bueno, también por ahí andamos un Romero, ¿verdad? De vocal. Dice una querida amiga que de vocal y de suplencias ni de Dios. Pues yo digo que sí, que sí, más estar en un equipo tan científico y tan preparado como el equipo que ha de haber sido del maestro, pues imagínense, un privilegio. Y bueno, en esta etapa es que termina sus estudios y ya para el año siguiente, seguimos con la siguiente filmina, por favor, diapositiva, es que se va a Ciudad Juárez en su primera plaza en 1929, le toca en Ciudad Juárez y ¡zas! Que al mes y medio, que será octubre, primeros de noviembre, empezaba el ciclo escolar, no en agosto como ahora, empezaba en septiembre, pues al mes y medio es puesto a disposición. ¿Cómo creen? Pues sí, ahí está, pues así son las personas tan distinguidas, tan diferentes, ¿verdad? Es puesto a disposición y la razón del por qué está puesta a disposición, pues mejor cito a la maestra Urías, que a la vez cita a su padre y dice: ahí organicé un curso con duración de 6 meses para capacitar a las maestras de la escuela, ya que todas eran empíricas y solamente habían terminado sus estudios de primaria y algunas de comercio. Fue un trabajo difícil por no haber aceptación a cambios de mejoramiento profesional.
en los que quedaban implicados los nuevos métodos y mucho más el cambio de los valores humanos como base de la formación de los niños para ser futuros adultos. Como siempre me sucediera, los que más se me oponían eran los que regularmente lo hacían por debajo de cuerda. Válgame, ¿cómo creen? Haciendo propaganda oculta en mi contra. En esos lugares eran principalmente los fanáticos religiosos instigados por el clero. Todo esto llegó a los oídos del inspector coescolar de la zona, quien aceptó como verdades lo dicho y los supervisores se encargaron de tomar medidas que violaban mis derechos humanos y garantías individuales. Cerramos cita. ¿Qué cosas? Estos hechos que padeció el maestro, me pregunto, ¿serán los similares a los que ahora tiene el magisterio? Bueno, ustedes tienen sus conclusiones. En 1932 obtuvo su cambio a la Escuela 1 de Mayo, donde el hecho principal para los sentimientos de la autora, la maestra Casianita, es que se reencuentra con ¿quién creen? Con la maestra Casiana Hermosillo. Pero además es importante que en no solamente el reencuentro, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo a la maestra Casianita, mi maestra, pues que nos dé esa faceta del profesor, que nos da a conocer esa faceta del profesor Urías, porque además no solamente nos da a conocer esa faceta de esposo, de padre, de ser humano, sino nos dice que tuvo otra faceta como buen intelectual, pues también le gustaba la pintura y la música, desde luego. Entonces en esta escuela, 1 de Mayo, se pinta un mural. Desde luego yo, viendo el contexto, como nos dice el doctor, nos recomienda el doctor, pues influenciado por ¿quién? Por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, en fin. Y bueno, ese mural refiere a una ronda de niños y un fragmento hermosísimo, es aquel que dice, si los niños del mundo pudieran una ronda muy grande formar, sus manitas unidas con fuerza nos darían la ternura y la paz. Imagínense la calidad de este mural, pues ahorita es vigente. ¿Qué nos podrían decir los niños de Ucrania y de Rusia, verdad? Y bueno, pues sin duda seguimos, ahí está la maestra Casianita con su padre paseando por la ciudad y dice que ella se sentía reina de la mano de su padre, no lo dudo. La hija mayor de 6 hijos que tuvo, otro hijo es pues imposible seguir la vida de cada uno, pero destacamos, por ejemplo, que otro hijo estudió en Bélgica, de física, y fue candidato a premio Nobel. Bueno, sin duda, el profesor en la elección de sus carreras como agrónomo y como docente tenía clara su meta de abrir caminos, como tituló este sencillo documento. Agradecemos a la maestra Casianita, pues darnos a conocer la vida de nuestro tótem, por dar cuenta de las gratitudes y también de las ingratitudes que suceden al investigador educativo. Y a todo líder, pero también cómo logra sobreponerse aportando siempre hasta el último día de su vida. Todavía ese día, relata la maestra de ese último día de su vida, todavía estaba leyendo el periódico. Aquí en esta fotografía está terminando su primer periodo de director, del 36 al 48, y sí, como nos comentaba ahorita Adolfo, el doctor Trujillo, se le pidió la renuncia. Obviamente hay una protesta general por parte del alumnado, de los maestros. Pues él era la columna, ¿no? de la escuela, y ahí la protesta. Tal es la protesta que el gobernador quiere reivindicar el hecho de haberlo removido y le pide que regrese, pero él ya no acepta. Dice que si se perdió la confianza, pues no. Pero sigue como docente y nos platica la maestra Casianita que el hecho vino a favorecer, es lo que les digo, la capacidad de estas personas de sobreponerse a las adversidades, de dar resiliencia, le dicen ahora los psicólogos, ¿verdad? Pues esa capacidad ya estaba ha estado siempre en el ser humano y en especial en el maestro.
Y bueno, es cuando empieza, desde siempre fue investigador, pero pues ya el tiempo sin la gestión, el tiempo como docente le permite profundizar en el método integral, el titulado Beto y Luisa, en los materiales para preescolar, en los test psicométricos, en ir a supervisar más de cerca a su escuela. Tuvo una escuela privada, el Instituto Libertad, que afortunadamente todavía hay exalumnas de ese Instituto Libertad. Yo tuve oportunidad de entrevistar a una de sus exalumnas del Instituto Libertad, ahí en uno de los edificios que ocupó el Instituto Libertad, es donde ahora está la preparatoria número 4. Y bueno, hablan de una escuela maravillosa, ¿no? Una escuela con mucha libertad, con mucho respeto, pues lo que él era su sistema, su método integral, desde luego ahí puesto en boga. Una de las egresadas de ese Instituto Libertad es la maestra Patia Vitia, compañera docente de la institución. Bueno, la siguiente diapositiva. Aquí con el presidente de la República explicando un método y un sistema, su visión educativa. En ese entonces le invitan al profesor Urías presentarse ante el presidente de la República, que en esta ocasión visitaba Chihuahua, para explicarle su sistema educativo a través de la radio. Fíjense, desde entonces el maestro Urías nos deja un reto, radio normal, pues habrá que seguir trabajando en ello, ¿verdad? No es fácil, ha habido administraciones que han intentado, la administración, por ejemplo, de la licenciada Chacón, me acuerdo, la Administración Estatal de Educación, se ha hecho avances sobre esto, ha habido algunas cuestiones, sin duda, de participación en la radio, pero un programa así, como tuvo el profesor Urías, pues yo creo que es todavía un reto. Imagínense Radio Normal, todo lo que pudiera potenciar desde ese espacio radiofónico, como lo es Radio Universidad, ¿verdad? Que entonces ahí se transmitía este programa del profesor. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí el profesor continuaba como docente, también en su trabajo en la sección técnica, y aunque no estaba en la gestión, seguía siendo el líder, ¿verdad? No se necesita estar en la gestión para ser el líder, pero un líder muy inteligente, no el líder que quiere seguidores, sino un líder que sabe que su misión es formar otros líderes, buenos maestros. La siguiente. En los años 60 es un capítulo que le cuesta dificultad al autor, y no dificultad de expresarse o de argumentar, no, sino dificultad en el sentido de dolor, porque pues como toda buena investigadora, por eso comprendo lo del título de Nadie es profeta en su tierra, aunque no estemos de acuerdo, porque pues eso es la investigación, también afloran nuestras emociones en las investigaciones y es lo válido, y pues en los títulos. ¿Y por qué duele este año de los 60 como nos duele a todos los mexicanos? Bueno, porque un miembro de su familia, la maestra Margarita Urías Hermosillo, pues va a estudiar a la Ciudad de México, allá se reúne con grupos progresistas universitarios, y bueno, en una de estas reuniones los apresan, son presos políticos, y está ahí un tiempo detenida. Dice la maestra Margarita, pues que lo que más le preocupa, la maestra Casianita, que lo que más le preocupaba a su hermana, la maestra Margarita, era la reacción de su papá ante esa cuestión, ¿verdad? De ser presa política. Y pues para su sorpresa, ¿cómo creen que haya reaccionado el maestro? Como reaccionaría un intelectual de su talla, ¿no? Aceptando
y bueno, la primer visita a la maestra Margarita le lleva un buen bonche de libros y le dice, ah, sí, mijita, pues qué bueno que le gusta el marxismo, sigue estudiando el marxismo. Aquí le dejo para que lea todo esto. Y pues sí, tan estudió el marxismo que, bueno, sigue y continúa, termina la maestra Margarita sus estudios de antropología y es la primer directora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, pues obviamente aquí en nuestra ciudad. ¿Seguimos? Bueno, también de esa época, un maestro distinguidísimo de la Normal del Estado, el profesor Antonio Becerra, es secuestrado por unos días y se desconoce su paradero y pues claro que los alumnos no se hacen esperar, pero además lo que me llama la atención aquí de esta fotografía es la unión. Aquí ustedes pueden observar la universidad, el tecnológico y la escuela normal. La unidad de los estudiantes de educación superior para buscar la dignidad de un maestro que por su ideología era perseguido. Y claro, esa unidad, imagínense, de 3 instituciones de educación superior importantísimas en nuestro estado y en el país, pues claro que hicieron eco y afortunadamente a los días se recobró la libertad del maestro Antonio Becerra. ¿Seguimos? Hay una maestra que platiqué hace días con ella, una maestra universitaria, y me dice que ella año con año, en las fechas de octubre, ve con sus alumnos la película Rojo Amanecer y que los muchachos le dicen, las muchachas, los muchachos les dicen, los chicos, oigan, maestra, ¿es cierto esto? ¿Fue cierto esto? Y bueno, platicando con otras personas que vivieron esta época como estudiantes, dice que la película Rojo Amanecer se queda corta, ¿cómo estarían las cosas? En su visión, y es bastante fuerte. Pues bueno, aquí el profesor Luis Urías, en sus años posteriores a la jubilación, como siempre, disfrutando del arte, de la fotografía, de la pintura, de la música. Y me encanta esta fotografía porque lo vemos sonreír, ¿verdad? Casi siempre muy serio el maestro y aquí lo vemos sonreír. La siguiente fotografía, por favor. La historiadora Margarita Urías Hermosillo, su hija, que hizo estudios en Veracruz y vivió bastante en Veracruz. La siguiente fotografía. A la maestra Margarita ya como directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Campus Chihuahua, y compañeras de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Como todo buen líder y por su obra tan productiva para los profesores, pues se gana a pulso el primer lugar, el primer reconocimiento a estar en la rotonda de maestros ilustres. En esta rotonda también, por fortuna, está nuestra querida maestra Conchita Franco y muchos otros más reconocidos maestros. Siguiente diapositiva. En 2011, la maestra en su preparación le da muchísimo gusto que se retome esta obra de su padre y pues ahí en su libro publica el billete de lotería que se hizo en ocasión del 105 aniversario de la institución y también ahí en el billete de lotería se destaca la medalla al mérito normalista que en estas fechas emitió la institución. ¿Seguimos? Y bueno, déjenme decirle, y para mi sorpresa, la maestra Casianita, muy especial, muy cuántica ella, muy energética, pero pues nunca me imaginé que a mi querida maestra le gustara el rap, y lo dice 2 o 3 veces durante el libro, y bueno, pues dedica una canción,
a su papá, compone esta canción a su papá. Es muy ilustrativa la canción, les invito a que busquen el libro y lean detenidamente la canción. En la canción podemos resumir parte de la vida y obra del maestro. Y bueno, pues ahí a un estudiante, un estudiante o varios estudiantes que les guste el rap, maestra Claudia, pues quien así sea, pues que lo canten, por favor, y si lo grabas y nos lo compartes en otra ocasión, pues muy complacidos. Y bueno, para quien, por favor, nos canten rap esta canción que la maestra Casianita le dedica a su padre, pues yo le obsequio este libro de la maestra Casianita. Tengo dos, uno que compré y otro que ella me obsequió. Entonces el que compré se los puedo obsequiar para el rapero que cante al maestro Urías, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Cambiamos, maestro. Gracias, ahí termina la melodía de la maestra. Seguimos con la diapositiva. Y bueno, finalmente creo que la autora, la maestra Casianita, logra su objetivo. ¿Cuál es? El hacer conciencia, el crear conciencia de la obra de su padre, porque finalmente esa es la meta de la educación, ¿no? Crear conciencias. Y pues para terminar mi participación, pues agradecer enormemente su escucha, su paciencia, su comprensión, la invitación a la directora, gracias Claudia, y pues al final este gran legado nos queda pues grato gusto de conocer a una persona honrada y de conocer todos sus aportes que los hizo con tanto amor y compromiso social. Muchísimas gracias, buen día. Maestra Silvia, qué placer escucharte también a ti con todas estas historias, con todas estas fotografías que nos hacen trasladarnos a ese momento, revivir y encontrar esos puntos donde sabemos que hay parte de nuestro origen como normalistas, ¿no? Con la historia y con la vida del maestro Luis Urías. Por aquí me hicieron un comentario, maestra Silvia, de una anécdota que platicaste de algo de un reloj. Platícanos esa anécdota, por favor, porque claro, por aquí claro. al ladito tengo a la maestra Linda y me dice que te platique la anécdota del reloj. Claro, me tocó leer por suerte un documento de un egresado de la generación 56, hasta donde recuerdo. Decía que era tal la influencia del maestro que el maestro usaba el reloj con la carátula hacia la palma, ¿no? En vez del dorso, como normalmente lo usamos todos. Y bueno, que todo el alumnado empezó a usar el reloj así, con la carátula hacia adentro. Entonces dice, mi mamá es egresada de esas generaciones y así usa el reloj. Dice la maestra Linda. Bueno, pues ahí su influencia. Bueno, ahí podemos ver justo eso que ustedes nos decían, ¿no? Hasta dónde sí fue profeta en su tierra, hasta dónde sí hay una influencia muy importante y significativa en el plano de la formación de la identidad, pero también en el plano académico, en lo que hacemos día a día. Y eso me lleva a recapitular de lo que tú nos decías, algo que me gustaría retomar, y es que en función de lo que era el profesor Luis Urías, tendríamos que reconocer que todo docente, todo normalista, debe de ser humanista, científico, creativo y capaz de crear conciencias. Ahí está nuestro legado. Les agradezco infinitamente, creo, hay varios mensajes aquí en el chat, al menos con los maestros que estamos en el Meet. Lo sé que está también ocurriendo en YouTube, pero hay varios comentarios de nuestros compañeros y compañeras docentes que externan justamente el agradecimiento a ustedes en este placer de escucharlos, de hacer la remembranza de las historias, de las memorias, de los recuerdos y de lo que nos genera esa identidad.
Ha sido bastante interesante, creo que todos coinciden conmigo en lo grato y en el privilegio de escucharlos esta mañana. Creo que vamos cerrando nuestra semana académica de manera extraordinaria con este evento. Y justamente, ¿por qué lo menciono así? Porque viene otro ejercicio ahorita más tarde en el Teatro de la Ciudad, donde también estamos haciendo un homenaje a la maestra Patti Carrillo, también docente de esta institución, también una persona importante en la formación docente, pero también en la parte artística como maestra del grupo de danza folclórica en nuestra institución. Entonces creo que vamos encontrando por qué también recordamos, porque parte de lo que nuestros estudiantes tienen que ir formando es justamente esta historia de dónde nace el normalismo, por qué el normalismo es tan importante, cómo se creó su escuela, en qué momento, por qué lleva este nombre, siendo el primer director de la escuela normal. Todo lo que hizo en su historia, en su vida. Eso creo que nos tiene que quedar como un legado y seguirlo transmitiendo en cada una de las generaciones que ingresan a esta institución para que no se pierda y para que lo que decía la maestra Casiana, ¿verdad? Que no se pierda el legado de su padre, porque finalmente es el nombre también de nuestra institución, pero es una persona, un maestro, un investigador, un ser humano que dejó mucho conocimiento y nos deja también un punto hacia dónde tenemos que caminar y tratar de dejar ese legado también nosotros en nuestros estudiantes. Nos deja una gran responsabilidad. Y yo te lo comparto a ti, maestra Silvia, tú lo hiciste con esta servidora. Gracias. Gracias, doctor Trujillo. Gracias igualmente a ti, porque siendo ese estudiante, tuviste una inquietud. Como dijiste, no creíste que iba a suceder, pero sucedió. Y mira, qué padre que sucedió. Y creo que eso también nuestros estudiantes lo tienen que ver y lo tienen que encontrar. Esa inquietud de seguir haciendo, esa inquietud de seguir construyendo, esa inquietud de seguir investigando, esa inquietud de seguir proponiendo acciones, porque cualquiera de nuestras y nuestros estudiantes puede estar también en la posición en la que tú estás haciendo todo lo que tú haces, siendo egresado de esta institución. Gracias, doctor Trujillo, también por tu ejemplo para nuestros estudiantes esta mañana. Bien, pues con esto cerraríamos. Les agradezco infinitamente a todas mis compañeras y compañeros. Les agradezco a todas nuestras y nuestros estudiantes su participación esta mañana. Y nos vemos en un ratito en el Teatro de la Ciudad para seguir generando los homenajes también a quienes son parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un fuerte abrazo para todos esta mañana.